Cordial saludo tengan todos ustedes. Bienvenidos a este video en el cual hablaremos acerca de los Service Providers, una de las piezas o herramientas más importantes en lo que es este framework. ¿Qué son los Service Providers? Los Service Providers son la columna vertebral o la plaza central de todas las operaciones que ocurren en Laravel. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que acabo de hablar. Nosotros cuando iniciamos una aplicación en Laravel, lo primero que hace este framework es revisar los service providers y ejecutarlos. Es de las primeras cosas que hace Laravel. De hecho, gran parte de Laravel o las funciones principales que tenemos en Laravel son gracias a los service providers. Es por eso que es fundamental poder conocer este concepto y poderlo implementar claramente. Bien, como framework, Laravel usa un service container, que ya hablaremos a continuación, y un service provider. Cada vez que necesita usar una instancia de algún componente, eso es lo que hace Laravel. Volvamos a leer esta parte. Como framework, Laravel usa un service container y un service provider cada vez que necesita usar una instancia de algún componente, o sea, de alguna clase. Para tener un poco todo más claro, vamos a definir qué es un service container. ¿Qué es un service container? Un service container es una herramienta para administrar dependencias y al mismo tiempo realizar inyecciones de dependencias. Esto suena un poco extraño. Vamos a definirlo un poco más claro. Podemos imaginemos que es una caja, ¿cierto? Y en esta caja va a contener enlaces. Laravel lo define como bindings. Estos bindings lo que hace es encapsular la clase y ponerlas en el service container. ¿Cómo nosotros registramos esto en el service container? Ya lo vamos a ver a continuación. Pero yo quiero que imaginen o vean esta ilustración. Cada vez que nosotros queremos crear un service provider, la clase o el enlace que vayamos a crear hay que registrarlo en el service container. Y vamos a, digámoslo así, vamos a tener todos nuestros recursos disponibles en esta caja hipotética. ¿Cuándo usarlos? Podemos hacer uso de un service provider cada vez que una de nuestras clases dependan de otras. En otras palabras, que una instancia de una clase utilice dependencias, ya sea una o muchas. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. En la forma común, o como lo hacemos de forma tradicional, nosotros creamos una instancia de un objeto, en este caso es foo, y dentro le pasamos dos dependencias, o sea, dos instancias más o dos clases más, en el cual, como ven, se le pasa como parámetro. Esto a la larga se vuelve inmantenible, se vuelve, digamos, poco escalable, porque cada vez que nosotros querramos usar esta clase y sus dependencias, vamos a tener que pasársela como dependencia cada vez que vayamos a utilizarla. Y esto se vuelve un poco engorroso cuando, digamos, estamos en un controlador y en cada controlador necesitamos esta clase con sus dependencias, entonces tenemos que crear una instancia y esto se vuelve un poco difícil de mantener. Entonces, con el Service Provider, como lo vemos acá en la segunda imagen, nosotros en el método Register lo que estamos haciendo es, primero, definir un binding y en ese binding estamos registrando nuestra clase en el Service Container. Es un poco difícil de entender, pero es como lo ilustraba anteriormente. Imaginen que es una caja
y ahí estamos registrando todas nuestros enlaces y esos enlaces nos dan acceso a nuestras clases. Y bien, esto simplemente retorna la instancia foo con sus dependencias y esto solamente lo vamos a hacer una sola vez. Y si hago todo en un solo archivo, si te refieres a crear un factory, también puede ser una opción, pero en vez de crear tu propio factory, podrías colocar tu lógica en el archivo App Service Provider, siempre y cuando sea algo sumamente simple. Nosotros podemos imaginar que podemos crear, digamos, una carpeta llamada Factory y ahí meter todas nuestras clases personalizadas. Y ahí crear los métodos o las instancias necesarias para poderlo inyectar. Bien, si se piensa hacer de esta forma, podemos usar el archivo App Service Provider que ya viene en Laravel de forma predefinida y ahí usar nuestra lógica, pero esto siempre y cuando sea algo sumamente simple. Pero si es algo complejo y realizas todo en el App Service Provider, estarías forzando las cosas y dejando a un lado la separación de responsabilidades. La gran clave de todo esto es las dependencias. Los service providers nos ayudarán a manejar las dependencias de la mejor forma posible y así no tener que inyectarlas cada vez que necesitemos hacer uso de la clase. Es lo que hablaba ahorita anteriormente. Entonces, simplemente creamos el service provider, usamos el método singleton, o sea, lo registramos en el service container, usamos su enlace y esto solamente lo hacemos una vez, no tenemos que hacerlo más veces. ¿Qué pasa si no uso dependencias? Si no utilizas dependencias, entonces no necesitas crear un service provider. Solo basta con pasarlo directamente en el constructor y Laravel lo resuelve automáticamente, ya que usa algo llamado reflection. Conclusión. Debemos tener claro que para poder usar las clases y sus dependencias, primero debemos registrarlas en el Service Container. Una vez estén registradas, podemos hacer uso de sus enlaces, los bindings, en cualquier parte del proyecto. Esto es lo elegante de los service providers, ¿no? Que nos permiten registrar nuestras clases una sola vez y lo vamos a tener disponible en todo nuestro proyecto. Bien, en el siguiente video vamos a escribir un poco de código y ver cómo crear y registrar un service provider. Espero les haya servido esta pequeña lección y nos vemos en el siguiente video.